Bueno, acá estamos, terminando una semana, la primera de este quinto mes del año, pero increíblemente con muchísimos temas desde lo político, con una enorme expectativa a nivel nacional de lo que puede ser el comienzo, el inicio de aquello que al menos muy humildemente desde este programa, desde nuestro portal, venimos hablando hace muchísimos años, ¿no? La necesidad que en la Argentina la clase dirigente, los dirigentes políticos, dejen de lado las mezquindades, dejen de lado los intereses sectoriales, personales, y empiecen a pensar mucho más en grande, ¿no? Más allá de la coyuntura, más allá de la próxima elección. Siempre se dijo que la diferencia entre un dirigente político y un estadista está dado porque el dirigente político está pensando en la próxima elección, mientras que el estadista está pensando en la próxima generación. Nosotros siempre somos absolutamente coherentes en esto, nosotros toda la vida, y haría falta repasar quizás algunas columnas políticas de las no sé cuántas, más de 1000 seguramente, debo haber escrito a lo largo de toda mi carrera política, periodística, política, y toda la vida sostuvimos y seguimos sosteniendo la necesidad de que la dirigencia política del país busque consensos amplios, hable de los temas que son cuestiones de Estado, que más allá de quien gobierne, esas políticas públicas se sostengan con matices diferentes, con la impronta de cada gobernante, de cada partido político que llegue al gobierno, pero teniendo como denominador común buscar salir de los problemas estructurales que hace más de 7 décadas arrastra este país. La palabra crisis está denotando, está mostrando, ¿no es cierto?, una situación compleja, una situación delicada. Pero si uno lo mira desde alguna otra perspectiva, también crisis es sinónimo para algunos, y hay que saber aprovecharlo, de oportunidad. Esta tremenda crisis que venimos soportando en la Argentina ya desde el año pasado y que nos tiene como si permanentemente estuviéramos en un pantano, porque más nos movemos y más nos hundimos, no nos permite salir de ese lugar. Y la verdad es que más allá de las diferencias y la pirotecnia verbal que se puedan cruzar entre los distintos partidos políticos, los dirigentes políticos, lo cierto es quien es el pato de la boda o termina siendo pagando el pato, como decimos, es el ciudadano de a pie y sobre todo aquellos que menos tienen, los sectores vulnerables. Ayer hablábamos de 13.100.000 chicos pobres en este país. 13 millones de chicos están en la pobreza. O sea que eso, lisa y llanamente, ¿qué quiere decir? Que estamos hipotecando el futuro. Y ayer nosotros decíamos, ¿cuándo habrá en la dirigencia política la grandeza para sentarse todos en una mesa, cada uno, como dice cada maestrito, con su librito y buscarle la salida a este túnel muy oscuro, ¿no?, por el que vamos transitando? Decíamos eso y el gobierno de Mauricio Macri, del presidente Macri, tomó la iniciativa y llamó para ver si es posible, reunirse con los diferentes sectores políticos de nuestro país y decir, bueno, vamos a ver si finalmente podemos salir de esta delicadísima situación. Y para ello, ¿qué dijo? Vamos a convocar a los dirigentes, a los partidos políticos, fundamentalmente a los dirigentes
de la oposición, y cuando decimos la oposición hablamos fundamentalmente de lo que es el peronismo no kirchnerista. Hablamos de Massa, hablamos de Labaña, hablamos de Urtubey, hablamos de Pichetto, hablamos de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Hablamos de otros sectores dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, por ejemplo, Martín Lustó. Hablamos del gobernador Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical. Hablamos de Roberto Labaña, hablamos de Margarita Stolbizer, hablamos de Miguel Lischy, del socialismo. Hablamos de aquellos sectores, hablamos de Ricardo Alfonsín, hablamos de Juan Manuel Casel, hablamos de Freddy Storani. Hablamos de aquellos dirigentes políticos que en verdad, más allá de las diferencias políticas que existen entre ellos, peronistas, radicales, socialistas, progresistas o lo que sea, hay un denominador común, al menos eso es lo que dicen de la boca para afuera, y es una verdadera preocupación que tienen respecto de cuál es la delicada situación de la Argentina. Ejemplos, como dijimos siempre, ejemplos de eso, hay muchos. Quizás los más resonantes hayan sido el famoso pacto de la Moncloa, el pacto político que hicieron las fuerzas de la política de España, luego de la salida de Francisco Franco del gobierno de la dictadura franquista. Y el otro ejemplo más cercano que tenemos acá al lado, pasando la cordillera, es la concertación a la que arribaron los partidos políticos chilenos luego de la salida del gobierno del dictador y genocida Augusto Pinochet. Allí, tanto en España como en Chile, las fuerzas políticas entendieron lo difícil, lo delicado de la coyuntura política y dijeron: esto no lo puede solucionar un partido, acá hace falta un gran acuerdo en temas esenciales, en temas básicos, porque la salud no tiene partido, la educación tampoco, la seguridad tampoco, la justicia tampoco tiene que tener partido. El hambre no tiene partido, el hambre entra a la casa de todos o de cualquiera y no le pregunta: che, vos sos peruca, vos sos radical, que eso no. Entonces siempre esa dirigencia de estos dos países, después de una situación terrible como fueron las dictaduras, se pusieron de acuerdo en los grandes temas. En España firmaron lo que se llamó el Pacto de la Moncloa, porque se lo firmó en ese lugar, en la Moncloa. Eligieron un presidente para la transición que tenía que gobernar nada más que un periodo de gobierno, hacer todo lo que tenía que hacer, tomar todas las medidas que tenía que tomar, sin pensar en el costo político que le afecte la reelección. Un gran acuerdo parlamentario, un enorme acuerdo, un gran consenso parlamentario. Ese presidente se llamó Adolfo Suárez en España, y de allí entonces, con Adolfo Suárez como presidente del gobierno español, con la tutela del rey, en ese momento el rey Juan Carlos de Borbón, se largaron a la aventura de reconquistar la democracia y curar las heridas de la dictadura franquista. España lo logró. España increíblemente en muy corto tiempo hizo un despegue enorme, una economía. España en esa época era considerada la hermana pobre de Europa, era un paisito, así era la consideración que había de lo que era España en ese momento. Y a partir de ahí a partir de ese momento, en España se encarriló hacia la senda de un progreso, hacia la senda de un desarrollo. Luego, por supuesto, las diferentes coyunturas políticas llevaron a que
tuviera problemas España como cualquier otro país del mundo. Pero sin embargo logró salir adelante y hoy España es parte de la Unión Europea, es un país con un desarrollo enorme y lo lograron en base a esa concertación, a ese acuerdo político. En Chile pasó lo mismo, en Chile salían de Pinochet y había diferentes fuerzas políticas, la democracia cristiana con una muy fuerte presencia política en Chile. Y había otros partidos, la izquierda era muy fuerte. Bueno, todos se pusieron de acuerdo, conformaron la concertación y desde ese momento la concertación viene gobernando con alternancias. Empezó con Patricio Elwin, siguió con Julio Lagos, luego pasó por Michelle Bachelet, pasó por Sebastián Piñera, ahora Sebastián Piñera vuelve al gobierno, estuvo Eduardo Frei también en Chile gobernando, pero lo cierto es que miren cómo están los chilenos con una inflación anual de menos del 3%, anual nosotros acá tenemos una inflación mensual del 4%, Chile crece a pasos agigantados, se abrió al mundo, hay problemas por supuesto, pero no existe ni la corrupción ni la miseria que hay acá. Ejemplos como esos son los que nosotros siempre pusimos. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Llamó a un diálogo. Está muy lejos esto, por eso digo, puede ser un comienzo, un atisbo, un bosquejo de lo que puede ser un pacto de la Moncloa, una concertación chilena. Pero el presidente, más allá del costo político, porque esto significa un costo político, indudablemente que sí, dijo, bueno, nos sentemos. ¿A quién excluyó de esto? Al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo no le importa este tipo de cosas. El kirchnerismo quiere quemar las naves, está en otra cosa, al kirchnerismo no le importa el país, al kirchnerismo le importa salvar los delincuentes que formaron parte de ese gobierno, empezando por su jefa, la jefa de la organización ilícita, de la banda de delincuentes que se llama Cristina Kirchner, la tiene que salvar a ella, a los hijos, a Vudú, a toda la enorme lista de chorros, de pillamoneda, de descuidistas, que están hoy en la cárcel. Entonces, ¿para qué convocarlo al kirchnerismo si al kirchnerismo no le importa el país? Al kirchnerismo le importa salvarse ellos, nada más. Pero sí, Macri llamó a los otros partidos políticos a lo que se llama este peronismo, el peronismo presentable, le dicen algunos. Otros hablan del peronismo que cuando asumió Macri se pusieron a la par del gobierno para garantizar gobernabilidad. El peronismo racional, el peronismo que con sus ideas y sus matices también puede estar pensando en que la Argentina salga del pozo, salga del pantano. Y allí fue la concertación. Ahora, ¿qué pasó a partir de esto? Y a partir de esto, inmediatamente hubieron repercusiones, hubieron declaraciones de quienes se supone como la posibilidad cierta de alcanzar grandes consensos. Y cuando era necesario que afloren en los dirigentes de la oposición la grandeza, no pensando en la coyuntura, no pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación, ya aparecieron las voces para criticar esta convocatoria. Palo porque boga y palo porque no boga. Palos porque varias veces dijeron el presidente debe llamar a una mesa de diálogo, ahora la llama la mesa de diálogo y dicen que no. El primero que dijo que no fue Sergio Massa. Yo particularmente tengo una opinión, si usted quiere,
sobre la figura de Sergio Massa. Para mí Sergio Massa es un quinta columna, es un tipo que se aprovechó de la política, fue servil a cada circunstancia, fue kirchnerista, hiperkirchnerista, fue jefe de gabinete de Néstor y de Cristina. Cuando vio que las papas quemaban se fue, apareció con esta idea de la tercera vía. Y hoy por hoy, Sergio Massa, yo por ahí le pregunto, ayer le preguntaba a Pablo Alcóciner, le preguntaba y le decía, che, ¿Massa está realmente en la alternativa federal o es un quinta columna que está trabajando para el kirchnerismo? Para mí él es un operador de Cristina, nunca dejó de serlo, es un hombre que siempre que perteneció, pertenece y pertenecerá al kirchnerismo, no es confiable, tampoco le veo capacidad. Pero bueno, ahí está, ¿no? De alguna manera se dice que liderando el tema de un sector de la oposición. Fue el primero en salir a decir que este acuerdo no puede ser pensado para dividir a los opositores. ¿Y por qué dice esto Massa? Porque a Massa, en su momento, cuando él habló del diálogo, él lo único, como trabaja para Cristina, entonces lo que quería era que Macri la convoque también a Cristina Kirchner. Como no lo convocan a su jefa política, entonces Massa sale y dice que esto no puede ser así, porque esta idea del gobierno de convocar a este diálogo es para dividir a la oposición. ¿Quién más dijo que le parece espantoso esta convocatoria? Fue Labaña. Cuando uno en Labaña, que pretende vender la imagen del viejito bueno, el abuelito bueno, el abuelito sabio, ese que sienta a los nietos en la falda y lee los cuentos de Hansel y Gretel, de la Caperucita Roja y del lobo y todo eso, porque aparece así Labaña, ¿no? Como el abuelito bueno, dice, el abuelito es sabio, sabe todo, pero aparte es bien buenito, dice, bien bonito. Bueno, el abuelito también salió a decir, no, de ninguna manera, no me interesa el tema de sentarme a dialogar con el gobierno. ¿Y entonces en qué quedamos? Porque el gobierno permanentemente, y nosotros desde acá lo dijimos y lo seguimos diciendo, a mí el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, me parece un gobierno soberbio, con una figura como la de Marcos Peña, que es un elefante en un bazar, un tipo que destroza todo, que se cree él el ombligo del mundo, que él se la sabe toda, que los demás son todos unos boludos y que el único que sabe de política es él. Y bueno, así le va a Cambiemos. Siempre lo cuestionamos y lo vamos a seguir cuestionando. Pero cuando el gobierno, con los errores que ha cometido hasta ahora, llama y dice, bueno, vengan muchachos, se me está quemando el rancho, porque esa es la verdad, vengan con su matafuego y ayuden a apagar el incendio, entonces ahí aparecen estas voces de tipos que están demostrando lisa y llanamente que no les interesa el país, sino su propio sector y su propia vida. Repito, yo a Massa nunca, no me sorprende, digamos, Massa para mí es un quinta columna, un oportunista, un advenedizo de la política, pero de Labaña, por ejemplo, uno dice, bueno, si este tipo, el abuelo, ya está más allá del bien y del mal, ¿por qué no viene y dice, bueno, me siento y ayudo? O doy una opinión, y si no le gusta me voy. Pero por lo menos aceptar el convite, es el presidente el que invita, y yo creo que al menos a mí me enseñaron por educación que cuando alguien de esa jerarquía llama hay que ir. Sin embargo, estos tipos que dicen que le preocupa mucho el país y el futuro del país y todo lo demás, demostraron un egoísmo absoluto, o sea, habrá que tenerlo en cuenta. Usted, téngalo en cuenta, yo lo voy a tener en cuenta a la hora de votarlo, y jamás ni ebrio, ni dormido, ni loco lo votaría a un Massa, por ejemplo, ni tampoco lo haría ahora, a partir de este gesto, a un Labaña, porque demostró realmente una pequeñez alarmante a la hora
de sentarse a discutir los grandes temas de la Argentina. El presidente Macri hablará personalmente con los principales referentes del peronismo y de otra fuerza para tratar de sumarlo al acuerdo de 10 puntos que garanticen la estabilidad por lo menos hasta el tiempo de las elecciones. Habrá que ver, ¿no?, qué pasa. El presidente Macri ya había tenido diálogos con Miguel Ángel Pichetto, que es uno de los fundadores, creadores, constructores de Alternativa Federal. Siempre ha tenido diálogo con él, y yo me imagino que Macri avanzó porque algún guiño habrá habido por parte de Pichetto. Habrá que ver qué es lo que va a decir Urtubey. Yo particularmente creo que Urtubey es un hombre del diálogo y va a ir, va a ir y va a aportar lo suyo en esto. Pero será ahora el propio presidente quien hablará y le pedirá a los líderes de los sectores de la oposición que se sienten en una mesa a buscar una salida a esta situación que, como digo, la están sufriendo y mucho la mayor parte de la sociedad y sobre todo los sectores más pobres. Habrá que ver qué va a pasar este fin de semana. Mañana seguramente, mañana sábado será un día de mucho teléfono, de mucha llamada telefónica. Habrá que garantizar que el presidente no se quede sin batería en el celular para poder llamar a todos. Y seguramente hacia el lunes ya estaremos sabiendo si es que esto va a tener algún tipo de conclusión, la que esperamos los argentinos, al menos los bien intencionados, lo que no estamos en la coyuntura política, y pensamos que una solución urgente hay que darle a esto, porque si no, otra vez nos vamos al barranco. Una vez que nos caigamos ya no, ¿quién va a venir a salvarla? Cristina nos va a venir a salvar. Hay algunos que yo lo escucho y realmente no me provocan, pero me preocupa porque digo, ¿cómo un tipo puede ser personas grandes y dirigentes políticos? Y ¿cómo puede ser que estos tipos todavía no estén pensando en eso? Y después llego a la conclusión de que no es eso, es la demagogia, es el relato fácil, la promesa fácil, el populismo, la venta de espejitos de colores, otra vez, chupetines de madera saborizados con azúcar impalpable, que le entregan a la gente, ¿no? Dice, toma el chupetín acá, y el tipo se muere chupando y es un palo, de madera el chupetín. Y eso es lo que reparte hoy por hoy el kirchnerismo. Vamos a retrotraer las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2015, le dicen a la gente. Y hay quienes le creen. Asquerosa actitud de los dirigentes que prometen eso, pero peor la de los otros que le creen, porque eso deben ser que realmente ponen los zapatitos esperando los Reyes Magos el 5 de enero. Pero lo cierto es que esto está, el convite está hecho, la invitación está hecha, y habrá que ver cómo responde la oposición. Repito, Massa ya dijo que no, bueno, habrá que descartarlo a Massa. Bueno, chao, hermano, seguí tu camino, seguí siendo lacayo de Cristina y morite ahí. El presidente del gobierno español, Felipe González, ayer estuvo reunido con Macri. Y miren lo que hizo Felipe González ayer cuando se juntó con Macri, le contó la experiencia que le tocó vivir más de cerca y que el gobierno siempre renegó, el pacto de la Moncloa. ¿Y sabe qué le dijo esto que yo le acabo de contar? ¿Y sabe qué le dijo Felipe González? Con la comida no se jode. Definan ustedes qué es comida. O sea, con esto le estuvo diciendo que si hay un pueblo que está pasando situaciones delicadas de hambre, de pobreza, no hay que joder, no se puede.
No se puede, cuando se está quemando la casa y hay que salir corriendo, no puede ser que la señora, la dueña de casa, le diga al marido, ay, espera que ya voy a salir, pero no me hagas salir en pantufla, déjame que me ponga los tacos altos. ¿Mm? Más o menos así. Pero bueno, que el gobierno de Macri convoca a esta mesa de diálogo por necesidad es absolutamente cierto. Que se le quemaron los libros es absolutamente cierto. Que no tienen en claro para dónde seguir caminando también es claro. ¿Ah? Como dice el tango, estás desorientado y no sabes qué trole hay que seguir, qué trole hay que tomar para seguir. Bueno, este es más o menos lo mismo. Como dice el tango Desencuentro, el tango del polaco Goyeneche. Y sí, es cierto, pero el presidente tiene, algunos dirán es tarde, yo creo que nunca es tarde, como dice por ahí alguien, todo enfermo tiene cura 5 minutos antes de la muerte. Y bueno, habrá que mostrar grandeza, habrá que sentarse. Dialogar, si el diálogo no se consensúa nada, si no sirve para nada, habrá que decir, bueno, por lo menos hicimos el intento. Pero lo que dice Massa, no, yo no voy porque creo que es una jugada oportunista. Bueno, chao, el oportunista sos vos y otra vez lo seguís demostrando, Massa. Pero bueno, tendremos que estar muy, pero muy pendiente de lo que llegue a pasar porque esto no es la solución para el gobierno de Macri. Seguramente, repito, este es un enorme costo político. Un enorme costo político que va a pagar el gobierno de Cambiemos y la figura de Macri principalmente. Pero de este gran acuerdo, de esta concertación, de este pacto de la Moncloa a la criolla que se puede llegar a concretar acá, quizás sea el comienzo de la salida del túnel para tantos y tantos argentinos, todos invisibles, que no están en los primeros planos de la televisión, ni son dirigentes políticos, pero que siguen siendo desde hace mucho, no desde el gobierno de Macri, sino mucho antes, el pato de la boda. Esperemos que así sea.